Muchas gracias, secretaria Laura González, por recibirnos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. Gracias por atendernos y gracias por estar dispuesta a responder algunas de las inquietudes que nosotros queremos, pensamos, que están en la sociedad a partir del contexto en el que estamos viviendo, la coyuntura que estamos viendo con las disposiciones que se ha tomado el gobierno de Estados Unidos y que pensamos pueden tener un impacto en el Estado de México. Quisiera saber, tú como secretaria, como una experta en la materia, oriéntanos, ¿cómo estás viendo lo que está pasando? Bueno, muchas gracias por la entrevista, Mario. Claro que es un momento difícil, complicado tal vez de entender, algo que no es muy común que vivamos en México, aunque es la segunda ocasión que lo vivimos con el presidente Trump, un escenario parecido. En la primera gestión que tuvo, ya vivimos esto, ya hubo imposición de aranceles y retiro de los mismos. Y bueno, la idea es que con el actual gobierno de México, con el actual gobierno del Estado de México, hemos decidido, en lo particular en el Estado de México, hacer un análisis muy amplio de cuáles son las oportunidades que podemos tomar de esto, pero también medir los riesgos. Por supuesto que al ser la segunda economía más grande y estar dentro de la región económica más potente del país, que de eso me gustaría mucho comentar, tenemos que tomar previsiones, ¿no? El Estado de México, por ejemplo, depende en alrededor de un 54% de su comercio exterior de Estados Unidos, entre importaciones y exportaciones. Entonces, claro que es importante, debemos de considerar que tenemos una amplia industria automotriz, por ejemplo. El tema de la industria alimentaria también es muy importante dentro de esta coyuntura y que esas medidas que Estados Unidos impone, por supuesto que podrían impactar en buena medida. Sin embargo, sabemos que el manejo que se está teniendo a nivel país está siendo el adecuado en cuestiones de diálogo. Es natural que tengamos que estar insertos dentro de esa dinámica que ha tomado Estados Unidos y que se tienen que tomar decisiones inteligentes, como lo que está ocurriendo. Ya lo estamos viendo, que es lo que va pasando día a día en esta dinámica de negociaciones y que, bueno, pues ojalá que el país tome de esto las mejores oportunidades. Ahora, el resto del comercio, de la dinámica del comercio exterior del Estado de México, se basa en otros países, ¿no? Desde que iniciamos la administración de la gobernadora Delfina Gómez, decidimos visualizar cuáles son las oportunidades y en qué momento se encontraba el Estado de México. Recientemente conocimos, por ejemplo, los datos de inversión extranjera directa. Ya llevamos casi un año y medio en la administración y queda demostrado que si bien Estados Unidos es el país más importante, el socio comercial más importante del Estado de México y de México sin duda, no todo está concentrado en Estados Unidos. Estamos actualmente en una dinámica nacional de atracción de inversiones, el famoso nearshoring, que nos permitió abrirnos a distintas regiones del mundo. Y eso ha permitido que podamos traer inversiones de diversos países, diversos continentes, y esto nos deja como lección el seguir diversificando. No apostar todo en un solo país, no apostar todo en una o dos actividades. Este estado da para mucho y es lo que hemos estado haciendo. Eso no nos libera de un análisis detallado de cuál debe ser la dinámica en adelante y cuál debe de ser la apuesta. A mí me parece que nos está sirviendo incluso para poder dirigir los esfuerzos de la atracción de inversión en sectores y en regiones del mundo, pues sí, que nos permitan aprovechar las ventajas que tenemos como país por el resto del mundo y sobre América Latina, que eso es algo muy importante. Entonces, básicamente, sí nos preocupa, pero también nos permite hacer un análisis de dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué tan importante
es Estados Unidos en el contexto de nuestra economía, Laura? ¿Es 55% más o menos? 55% respecto a la economía del Estado de México y es superior respecto a México, ¿no? Alrededor del 80%. Sobre la coyuntura actual, entiendo que esto puede ser una buena oportunidad para replantearse cosas, para abrirse, como bien lo explicas, pero en lo inmediato, en la coyuntura, hay un riesgo real, y me refiero a un riesgo real, sobre todo aquel que baja a la población, ¿no? Como un efecto colateral, como la pérdida de empleo, inflación, obviamente pues, cierre de empresas. ¿Hay riesgos reales o no? Sí los hay, si se cumpliera al pie de la letra la imposición de aranceles generalizados. ¿Qué ocurra? No lo sabemos. Pero si se cumple al pie de la letra, sin duda los dos países van a salir muy afectados en pérdida de empleos y en términos inflacionarios, incluso en cierre de empresas. Eso por supuesto que ese es el mayor de los alcances. Puede haber escasez de algunos productos porque no es tan fácil intercambiar o suplantar un país por otro. Un ejemplo es el tema del maíz. Dependemos del maíz, ¿no? Todo el país dependemos de la importación de maíz actualmente de Estados Unidos, por ejemplo. Pero difícilmente creemos que eso pueda ocurrir, porque pues, es un riesgo doble. Pierde Estados Unidos y perdemos nosotros. Y así una cantidad de productos importantes que actualmente se comercializan. Además del tema de la integración, ¿qué es la integración? Muchos productos, por ejemplo los autos, tienen integración de sus componentes, es decir, cada parte se fabrica entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, un solo vehículo está integrado por la manufactura y empresas que están en los tres países y al final todos perderían. Y eso implicaría, pues, por supuesto, un impacto terrible en la economía y en el empleo. Entiendo que son escenarios factibles, pero todavía no reales, no en las dimensiones que nos están hablando, que desde las políticas públicas poco se pudiese hacer. Quizá por eso, y quiero que se lo expliques a mí y a la gente que nos está viendo, quizá por eso la respuesta que hemos visto hasta ahora es más política. Es una respuesta básicamente política, ¿no? Es negociar, hablar, y en términos de cohesión, de generar cohesión social, de respaldo, será que en un par de días, en algunos días, habrá un gran meeting en el Zócalo para demostrar el respaldo. Con esto quiero ejemplificar de que la respuesta hasta ahora parece que es política. Pero desde la parte técnica, ¿se puede hacer algo, Laura? Sí, por supuesto, Mario. Hemos estado en un análisis detallado, todos los estados, todas las áreas económicas de los estados, sobre qué hacer. ¿Qué hacer si nos vamos al peor de los escenarios? ¿O qué hacer incluso si todo se queda igual o solamente entran? Exacto, o si los aranceles solo entran a ciertos productos. Y hay una diversidad de opciones y de conclusiones, incluso de una autoevaluación de cómo estamos trabajando. Porque hoy hay una política, un Plan México, que nos iba a permitir abrirnos en inversión hacia diversas partes del mundo, pero también aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hoy ya teníamos claro cómo se pretendía traer inversión y era por regiones, orientadas en las vocaciones de los estados, para qué tenía capacidad cada estado y cada región. Por cierto, éramos de los estados con las mejores capacidades para atraer los proyectos con mayor valor agregado, Mario. Y ahora, bueno, pues tenemos que estar muy atentos de todo ese plan. Dentro de todo ese plan, ¿qué incluía empresas que exportan, que importan de Estados Unidos y cómo adecuarlo a los distintos escenarios y a las posibles circunstancias? Pero además, esto nos ha obligado a siempre tener planes diversos, no apostar todo a lo mismo. Y yo creo que esa es la dinámica económica, pues, global, en lo que tienen que estar pensando todos los países y todos los estados, las economías locales. ¿En qué estamos concentrando nuestra economía? ¿Cómo estamos aprovechando nuestra ubicación geográfica? ¿Hacia dónde pretendemos ir? Así que claro que eso nos ha ayudado en el fondo mucho, pero
nos ha fortalecido también en la ruta que queremos llevar de corto, mediano y largo plazo. ¿Tú eres la responsable o la encargada o quien lleva el diálogo, la interlocución con los empresarios? Sí. ¿Qué te dicen? Los empresarios mexiquenses, ¿qué te dicen? Claro, pues a ver, hay preocupación, sin duda, del efecto que en algunos momentos algunos denominan devastador para nuestra economía, de una posible recesión, de que esto nos impacte más de lo pensado, pero sobre todo es la incertidumbre, Mario, ¿no? El no saber qué va a pasar un día después. Hoy tenemos una realidad, hoy tenemos unas declaraciones, hoy hemos negociado hasta cierto punto, pero hace una semana era otro el escenario. En pocos días no sabremos si algo va a cambiar o si se ajusta el acuerdo actual. Entonces, la incertidumbre me parece que sí puede ser uno de los factores más difíciles de sobrellevar. Sin embargo, yo platico mucho con los empresarios. Diario tengo una dinámica con ellos y les digo, a ver, tenemos un mercado interno muy importante. La economía del Estado de México tiene el tamaño de la economía de un país. Tiene las características de un país. No digo que pueda soportarse como una economía autónoma, no, tampoco es el caso, ni la intención, pero creo que tenemos muchas fortalezas para poder sobrellevar esto. Si la dinámica o el tema fuera con el resto del mundo, tal vez nos preocuparía, porque claro que dependemos de diversos países, sobre todo en temas de proveeduría, y nuestras empresas mexiquenses también envían productos a otros lados. Dado que el tema es un solo país, pues claro que yo hablo con ellos y les explico cómo está conformada nuestra economía, qué tanto pesa Estados Unidos y que no hago menos el problema, pero tampoco podemos frenar la dinámica que traemos hasta ahora. Hoy tenemos llegando muchas inversiones que no son de Estados Unidos, tenemos una alza en la inversión nacional, tenemos empresas mexiquenses creciendo aquí y eso no puede detener el resto de la dinámica económica. Hoy estamos en el mejor de los momentos, por lo menos en tiempos recientes, del Estado de México, que aún con toda la coyuntura global hemos logrado crecer, hemos logrado tener más unidades económicas, ha crecido el empleo formal, hoy somos primer lugar en empleo formal, subimos del sexto al segundo lugar en inversión extranjera directa, de la cual no todo es Estados Unidos, está diversificada en algunos países de lo que ocurrió reciente, en 2024. Entonces, sí creo que no nos debemos de preocupar de más, la sociedad y los empresarios no se deben preocupar de más, pero sí debemos estar atentos como gobierno a tomar acciones y sobre todo a tener un equilibrio entre lo que ocurre en la dinámica económica del Estado. No apostar todo a lo mismo, estar ampliamente diversificados y hacer una promoción económica efectiva que no nos haga sufrir ante una coyuntura como esta. Son tiempos de paciencia, de templanza, entonces, porque poco se podrá hacer hasta en tanto no haya claridad. Las negociaciones son a nivel gobiernos, gobiernos de país, claro, con país. Poco puede hacer un Estado por cambiar la dinámica, y yo creo que la presidenta está tomando buenas decisiones, está llevando un buen rumbo de las determinaciones, está sumada al diálogo, y pues esperemos que todo lo que se está haciendo en la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, más el plan que ya se traía de atracción de inversiones y fortalecimiento del mercado interno, nos ayude a enfrentar esto. Para que la gente tenga una referencia, secretaria, pasamos la crisis que provocó el COVID. Sí. ¿Es comparable? ¿El impacto que puede haber es menor, mayor? ¿Los riesgos son iguales, son parecidos? No se pueden comparar. Para que la gente tenga una referencia. Bueno, yo creo que son crisis diferentes. Esta sí puede tener un control a través de la negociación. El COVID no. Simplemente llegó y duró lo que tenía que durar. Además era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Este tema que vivimos hoy ya ocurrió y ya se enfrentó y sí se solucionó. Creo que el cuánto pueda durar dependerá de la habilidad de nuestro gobierno federal para poder aterrizar acuerdos, para tomar ventajas pues no digo de la situación, pero estamos dentro de un tratado que se tiene que hacer respetar.
y de las ventajas que tenemos, ¿eh? Además, por ser vecinos de un país tan importante, porque la dependencia es doble, es mutua. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos como país y al revés también. Entonces, son diferentes, pero efectivamente nos hacen pensar en qué puede ocurrir, ¿no? En un momento de crisis, por supuesto que tan solo por la incertidumbre hay impacto en la economía, hay impacto en el empleo. Sí veo a empresas muy grandes preocupadas, pero también al mismo tiempo utilizando sus mejores recursos de negociación y de presión con los gobiernos de Estados Unidos y de México por mantener la calma, la estabilidad, porque finalmente tanto las grandes como las pequeñas pueden ser impactadas. Seguramente la mayor preocupación o hacia donde se está centrando la atención es sobre todo las automotrices, que en el Estado hay varias y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de invitarlos amablemente a que se vayan de aquí, ¿no? Se vayan de aquí y vayan a Estados Unidos a poner sus plantas. ¿Hay un riesgo real de esto, Laura? ¿Qué te dicen? ¿Has hablado con ellos? Sí. ¿No hay? ¿Qué pasa? Por supuesto que existe esa posibilidad. Las grandes automotrices sí han sido llamadas. ¿Cuántas tenemos en el Estado de México? De Estados Unidos directamente tenemos 3 grandes. Tenemos a Ford, tenemos a General Motors y tenemos a Stellantis, que Stellantis tiene una característica. Sí, su corporativo y todo está en Estados Unidos, pero actualmente está registrada en Países Bajos, así en Europa, como empresas, ¿no? Entonces, como empresa holandesa. Incluso es una de nuestras mayores reinversiones del año pasado. De anunciar, sí. Se convirtió la planta que tenemos en Toluca, ahora hace autos eléctricos, y es donde se concentran muchos empleos en el Estado de México. Incluso de Ford México tenemos el corporativo en Naucalpan, que se cambió de la Ciudad de México a Naucalpan. Tienen un centro de ingeniería de los 15 más importantes del mundo de Ford. Y General Motors produce motores, nada más, Ford autos eléctricos y lo mismo Stellantis. Entonces, sí tienen esa opción real de estar en Estados Unidos, pero no es lo que ellos desean en realidad, ¿no? Me parece que tampoco es un tema fácil de determinar, aun cuando tienen muy buenas opciones allá y todo lo que implica llevarse a su cadena de proveedores, que no son solo ellos. No sé si tengas el dato, no quiero tomarte fuera de lugar. ¿Cuántos empleos tienen y cuál sería la inversión global que tienen estas? Entre las 3 empresas, aproximadamente son 13,000 empleos en el Estado de México. 13,000 empleos. ¿Y la inversión que tienen en el Estado? No nos la comparten tan fácil, pero tan solo la reinversión que tiene reciente Stellantis fue de $1,600 millones. Sí, son miles de millones de dólares. Reconvirtió la planta completamente. Plantas de ese tamaño no son menores a $1,000 millones. Entonces, bueno, y aparte han tenido reinversiones con el tiempo. Así que no es cualquier cosa, más todo lo que implica su cadena de proveeduría, que no es cualquier cosa. Son muchas empresas de distintas partes del mundo, empresas mexicanas incluso, que se han establecido aquí y que, bueno, pues sí es el sector de mayor riesgo, pero hoy ya lo escuchamos. ¿Tú confías en que...? Yo confío en que, por ejemplo, las determinaciones que está tomando en los días recientes el gobierno de Estados Unidos han implicado el salvaguardar a la industria automotriz y lo mismo a la alimentaria primero que nada, porque es donde hay mayor concentración del comercio entre los 3 países y que, bueno, son los principales actores del tratado, del TEMEC. Hoy ya vimos esa determinación de que están exentos por el momento de los aranceles los sectores que están insertos en el tratado. ¿Por qué se hace? Por el riesgo que se corre. Si hoy toman la decisión de irse y en 4 años se revierte o hay un cambio sustancial en Estados Unidos, no es tan fácil que regresen a volverse a instalar en México, aunque, Mario, hemos visualizado también qué otras opciones, qué podría ocurrir, porque no es tan fácil cerrar una empresa de ese tamaño. Sí, no es de que me llevo mi maleta y me voy. Efectivamente no. Podrían tener opciones para nosotros, se los hemos planteado, para seguir produciendo para el mercado mexicano, para el mercado latinoamericano, incluso para el mercado europeo. Podría ser una opción para que no tengan que cerrar empresas y ese tamaño de inversiones y todo lo que implicaría para el resto de las empresas que hay alrededor.
La industria alimentaria también, ¿no? También hay mucha, es muy fuerte la industria farmacéutica, pero sí creemos que hoy son factores tal vez de negociación y que pues tal vez no nos debemos de adelantar tanto en esos términos porque ellos también están defendiendo sus intereses, ¿no? Tanto las empresas como los gobiernos, y que hay en medio un tratado que no se puede romper tan fácilmente. Ok. Estamos en marzo. Y la incertidumbre mínimamente se va a correr hasta abril, porque son las fichas que ha dado el presidente Trump, ¿no? De que, bueno, vamos a correr los aranceles, pero vamos a correr a abril. ¿Están haciendo una prospección de cuánto nos puede costar en términos de PIB esta incertidumbre? Bueno, pues los cálculos se están haciendo a nivel gobierno federal. Esperemos justamente el tiempo, es lo que más impacta en términos de Producto Interno Bruto. Finalmente, también en el Producto Interno Bruto no solamente cuenta el tema de la inversión privada, también cuenta mucho la inversión pública, claro. Y toda la dinámica económica que hay en un estado y en el país. Entonces, sí forma parte del Producto Interno Bruto, pero no es la mayoría de lo que cuenta para el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, todo el sistema financiero es de lo que más impacta en el Producto Interno Bruto. Y el mismo, sí, dependiendo de cómo lo tomemos, los días que suben y bajan las bolsas, etcétera, pero tampoco creo que por un mes de incertidumbre pueda llegar a impactar tanto, ¿no? En lo personal. Sin embargo, los cálculos los están haciendo a nivel país. Ok, bueno, pues yo te agradezco que nos hayas atendido. No sé si haya dejado algún tema que tú crees que la gente debería de saber y debe tener tranquilidad, porque la intención de esta entrevista es básicamente para eso, que la gente tenga información de calidad, sobre todo de la responsable de que lleva el desarrollo económico del Estado de México, siendo pues el principal mercado de consumo del país, siendo la segunda economía nacional, segundo aportador al PIB nacional. O sea, tenemos muchas características que parecería que no estaba ni siquiera poniéndose en el radar al Estado de México cuando es un protagonista. Claro. A ver, yo sí quiero que se sepa claramente que el Estado de México está en un momento diferente. Estamos tomando con mucha seriedad el tema económico. Estamos recogiendo todas las características que tiene el Estado de México, la disponibilidad de servicios, los espacios disponibles. Estamos mapeando dónde podemos llevar nueva generación de empleos o diversidad de empresas que nos permitan garantizar el empleo en el largo plazo, Mario. Estamos haciendo un trabajo profundo, detallado, nunca antes hecho en el Estado de México, con punto de orden, donde estamos tomando seriamente el tema en cuanto a qué regiones de nuestro estado tienen verdaderas características para llevar inversión y que no sigamos siendo un estado dormitorio en buena parte del territorio mexiquense. Entonces, eso debe de darle tranquilidad a la población de que por el lado de la gran inversión lo estamos haciendo de forma cuidadosa, de forma seria, pensando en el largo plazo, y que por la parte de economía social también estamos bien conscientes, porque eso es algo que le preocupa mucho a la gobernadora, el hecho de que nuestra economía del Estado de México también está basada mucho en la micro y en la pequeña empresa, que también requieren certidumbre, que también requieren condiciones para seguir operando, que también quieren un futuro. Y estamos haciendo una estrategia muy específica para atender a todo este sector. Hay vocaciones regionales, hay vocaciones tradicionales, hay mucho pequeño comercio y también estamos enfocados en cómo hacer que permanezcan, que crezcan, que no sean proyectos de corto plazo, que vean un futuro en este estado y que muchos que tal vez tienen las cualidades para poder emprender también lo lleven a cabo con un respaldo financiero, respaldo tecnológico, respaldo de conocimientos, y estamos buscando acercar también las mejores opciones para todos ellos. Ese es el equilibrio que debemos y queremos mantener para la economía del Estado de México, sabiendo que sí, por un lado tenemos las grandes inversiones, pero hay otra realidad que debemos de atenderla y que ya veremos también acciones próximamente que permitirán detonar regiones agroindustriales, por ejemplo, ¿no? En el sur del estado, en el norte, aprovechar lo que tenemos. Nuestro sector agropecuario tiene mucho para dar, por ejemplo, nuestras pequeñas empresas también, así que estamos trabajando fuertemente también sobre estrategias
para estos sectores y que garanticen la estabilidad económica y laboral de los mexiquenses. Bueno, sería aconsejable entonces que la gente guarde un poco de paciencia y calma. Por supuesto, creo que es lo mejor que podemos hacer. Pues te agradezco una vez más. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias.